Hola a todos, soy Francisco Javier Luna Vázquez y vamos a hablar sobre código malicioso. Muy bien, ¿qué es el código malicioso? Un código malicioso es un programa informático instalado en el equipo sin que uno se dé cuenta y que se instala mediante engaños. Dicho código se denomina malicioso porque sus creadores están buscando molestar, engañar o dañar a los demás o a uno mismo. Los códigos maliciosos se clasifican de diversas maneras, pero primero debemos de saber que el código malicioso es un malware, que es el del acrónimo del inglés de las palabras malicious software, es decir, un software malicioso. Dentro de este grupo se encuentran los virus clásicos y otras nuevas amenazas que han ido surgiendo y evolucionando. Dentro de esta clasificación se encuentran los siguientes, que viene siendo el adware, que es una contracción de advertisement, que es un anuncio, y software. Este programa malicioso se instala sin que el usuario lo note y su función es descargar o mostrar anuncios publicitarios en la pantalla de la víctima. El siguiente que vamos a ver es un backdoor. Un backdoor es un programa diseñado para abrir una puerta trasera en el sistema operativo de tal modo que al creador de esta aplicación puede tener acceso a este y entre más computadoras mantenga infectadas puede disponer de ellos libremente hasta el punto de formar redes. Los botnets es un malware de tipo bot y está diseñado para armar botnets, que constituyen una de las principales amenazas en la actualidad. Este tipo apareció de forma masiva a partir del año 2004 y ha ido aumentando año a año sus tasas de aparición. Una botnet es una red de equipos infectados por códigos maliciosos que son controlados por un atacante disponiendo de sus recursos para que trabajen de forma conjunta y distribuida. Cuando una computadora ha sido infectada por un malware de este tipo, se dice que es un equipo robot o zombie. Otro de los existentes son los gusanos. En términos informáticos, los gusanos son en realidad un subconjunto del malware. Su principal diferencia con los virus radica en que no se necesita de un archivo anfitrión para seguir vivos. Los gusanos pueden reproducirse utilizando diferentes medios de comunicación como las redes locales o el correo electrónico. El archivo malicioso puede, por ejemplo, copiarse de una carpeta a otra o enviarse a toda la lista de contactos del correo electrónico. El hoax, que es en español el bulo, es un correo electrónico distribuido en formato de cadena, cuyo objetivo es hacer creer a los lectores que algo falso es real. A diferencia de otras amenazas como el phishing o el scam, el hoax no posee fines lucrativos, por lo menos como fin principal. Los hijackers son los encargados de secuestrar las funciones de nuestro navegador web browser, modificando la página de inicio y búsqueda por alguna de su red de afiliados maliciosos, entre otros ajustes que bloquea para impedir sean vueltos a restaurar por parte del usuario. Generalmente suelen ser parte de los adwares y troyanos. Un keylogger son aplicaciones encargadas de almacenar en un archivo todo lo que el usuario ingrese por el teclado, que son los capturadores del teclado, y son ingresados por muchos troyanos para robar contraseñas e información de los equipos en los que están instalados. Un payload es una función adicional que posee cierta amenaza en particular. La traducción exacta del inglés es más precisa respecto a su definición, que es una carga útil, que refiere a acciones adicionales incluidas en virus, gusanos o troyanos, como por ejemplo robo de datos, eliminación de archivos, sobreescritura del disco, reemplazo del BIOS, etc. El phishing consiste en el robo de información personal y o financiera del usuario a través de la falsificación de un ente de confianza. De esta forma, el usuario cree que ingresar los datos en un sitio de confianza, cuando en realidad estos son enviados directamente al atacante. Los PUP, que son programas potencialmente no deseados, se instalan sin el consentimiento del usuario y realiza acciones o tiene características que pueden menoscabar el control del usuario sobre su privacidad, confidencialidad, uso de recursos del ordenador, etc. Los ransomware es una de las amenazas informáticas más similares a un ataque sin medios tecnológicos, que es el secuestro. En su aplicación informatizada, el ransomware es un código malicioso que cifra la información del ordenador e ingresa en él una serie de instrucciones para que el usuario pueda recuperar sus archivos. La víctima, para obtener la contraseña que libera la información, debe de pagar al atacante una suma de dinero según las instrucciones que éste disponga. Un rogue es un programa que, simulando ser una aplicación anti-malware o de seguridad, realiza justamente los efectos contrarios a estas, instalar malware. Por lo general son atacantes que muestran en la pantalla del usuario advertencias llamativas respecto
a la existencia de infecciones en el equipo del usuario. La persona es invitada a descargar una solución o en algunos casos a pagar por ella, y los objetivos, según el caso, varían desde instalar malware adicional en el equipo para obtener información confidencial o directamente la obtención de dinero a través del ataque. Un rootkit es una o más herramientas diseñadas para mantener en forma encubierta el control de una computadora. Estas pueden ser programas, archivos, procesos, puertos y cualquier componente lógico que permita al atacante mantener acceso y el control del sistema. Scam es el nombre utilizado para las estafas a través de los medios tecnológicos. A partir de la definición de estafa, se define scam como el delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo de lucro, utilizando como medio la tecnología. El spam se denomina al correo electrónico no solicitado enviado masivamente por parte de un tercero. En español también es conocido como correo no deseado o correo basura. Existen otros tipos de spam, pero no hablaremos de esos. Los spyware o programas espías son aplicaciones que recopilan información del usuario sin el consentimiento de éste. El uso más común de estos aplicativos es la obtención de información respecto a los accesos de los usuarios a Internet y el posterior envío de la información recabadas a entes externos. Troyanos es el nombre de esta amenaza y proviene de la leyenda del caballo de Troya, ya que el objetivo es el de engañar al usuario con archivos que simulan ser normales e indefensos, como pueden ser juegos o programas, de tal forma de tentar al usuario a ejecutar el archivo. De esta forma logran instalarse en los sistemas. Una vez ejecutados parecen realizar tareas inofensivas, pero paralelamente realizan otras tareas ocultas en el ordenador. Un virus es un programa informático creado para producir algún daño en el ordenador y que posee, además, dos características particulares. Pretende actuar de forma transparente al usuario y tiene la capacidad de reproducirse a sí mismo. Ahora hablaremos sobre los antecedentes. A mediados de los años 80, el fin de crear un virus informático tenía como carácter inocuo para los primeros sistemas operativos de la época, como la IBM 360, tratando de buscar de cierta forma un reconocimiento dentro del medio. Bajo esta premisa podemos encontrar al primer creador de un virus informático, refiriéndonos a Robert Thomas Morris, con el Creeper en el año 1972, propagando en la red ARPANET, o en el virus Rabbit, conejo en español, que siendo su medio de masificación el disquete. Bien, dentro de la actualidad del código malicioso encontramos que han ocurrido ciertos hechos, como es lo ocurrido en Florida, en Estados Unidos, que es parte de Estados Unidos, donde Randy Chaviano fue acusado de cadena perpetua en el 2009 y es llevado nuevamente a juicio porque un virus destruyó toda la información recolectada por la estenógrafa encargada, que además no contaba con respaldo de los datos. Esto significa que deberían repetirse muchos pasos del juicio en donde los testigos tendrían que ser escuchados nuevamente, demorando el proceso e incrementando sus costos. Otro caso relacionado con los efectos de malware es el ocurrido en el hospital de Georgia, también en el país norteamericano. El centro médico WISnet fue forzado a rechazar pacientes debido a una vulnerabilidad en sus sistemas, derivando sus nuevos ingresos a otros hospitales de la zona. Esto llevó a que los enfermos y los médicos estuvieran imposibilitados de acceder a los historiales de los pacientes, así como también además de recursos de la red, dificultando el ejercicio de su tarea. Entonces, ¿a qué nos enfrentaremos en el futuro corto y mediano plazo? Lo más seguro es que nosotros tendremos que estar cuidándonos de que sea la red de Wi-Fi, porque el MIT han hecho investigaciones de que se pueden estar propagando estos tipos de virus a través de la red Wi-Fi sin necesidad de tocar o de hospedarse en los dispositivos atacados, siendo así su medio de transporte es únicamente el Wi-Fi. Entonces, de esta manera, si un virus se propaga, puede ser de manera muy rápida y además afectar nuestra economía. Eso sería todo de mi parte.